Un saludo, compañeros y tutor Ricardo. La estrategia que yo escogí fue el video documental. Entonces, pues para empezar a hablar acerca de esta estrategia, quisiera que viéramos un pequeño fragmento de Nanook el Esquimal, que es de 1922. Después de los Lumière, Robert Flaherty con Nanook el Esquimal y Bertov con el hombre de la cámara fueron quienes empezaron a adoptar este formato. ¿Por qué? Porque pues ellos eran unos viajeros, eran unos exploradores de otras culturas y querían pues en sus exploraciones, en sus expediciones, filmar, documentar todas esas culturas que ellos encontraban, que eran muy diferentes a las cuales pertenecían ellos. Entonces, por este motivo, ellos empezaron a documentar todas estas cosas. En este caso, de Nanook el Esquimal, es una producción de Estados Unidos, como ya lo dije, de Robert Flaherty. Y este documental es etnográfico, es un documental mudo. ¿Qué pasa? Pues que son unos esquimales que viven en Hudson, Canadá. Esto quiere decir viven pues en el Ártico y Flaherty nos muestra cómo son sus costumbres, cómo pescan, cómo viven, cómo sobreviven, cómo se transportan. Pues allí vemos, digamos, que toda la familia de Nanook sale de este kayak y después vemos esos paisajes pues llenos de nieve, cómo cazan, cómo pescan, cómo ellos mismos pues hacen sus casas, sus iglús, cómo comen. Bueno, son todas las circunstancias pues de esta civilización que pues en ese momento no era fácil de ver, ¿no? Es un pueblo esquimal llamado Itibimuit, el cual va a Flaherty a verlos, a observarlos, porque ese es el papel del etnógrafo, observar todo el tiempo a estas personas en su diario vivir y en sus quehaceres, ¿cierto? Entonces, quiero pues hacer ahí como un hincapié en cuanto a la cámara, es quien nos lleva un recorrido visual, ¿cierto? A esta civilización con las diversas situaciones que pues en ella se ve. Hay algo muy bonito que es ese encuentro con la cámara y con los personajes, esos gestos, esas miradas, porque pues es como ya lo dije, es un documental mudo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Aquí pues vemos a Robert Flaherty con su cámara filmando todos los acontecimientos de Nanook, como ya les dije. Estuve mirando y estuve analizando, leí pues muchas definiciones acerca del video documental, pero pues en realidad me quedé o me ajusté a una que encontré que es de Barsam, que dice el documental es un medio que a pesar de utilizar material actual, toma la forma del autor. Me pareció que es una definición totalmente clara de lo que es un video documental. Pero allí hay una palabra que vi que era como muy controversial al investigar y es la actualidad. Entonces, en cuanto a actualidad, se debe tener en cuenta que al momento de la grabación se capturan pues eventos, entrevistas, sucesos de la vida normal, ¿no? La materia, pero el material, perdón, el material es ordenado, es colocado, es acomodado por el director de cierta manera, pues con la que él quiere contar esa historia, ¿no? Entonces, sí, es un material real, es un material actual, pero no se usa tal y como se filmó. Al igual que las películas de ficción, nos damos cuenta que el documental se construye. No debe ser visto como una grabación de la realidad, sino como otro tipo de representación de esta. Como ya lo dije, el documental se encuentra en la categoría de no ficción. Hay muchos puntos por los que puedo decir pues que el video documental tiene mucha importancia y más pues en estos momentos
en que la cultura cada vez como que se ha ido extendiendo, me parece a mí, mi apreciación personal, a los videodocumentales. Cada vez se ven más, cada vez se quieren conocer más cómo se hace, dónde se hace, quién los hace. Y la importancia que yo veo, traje cuatro de las importancias más relevantes, y es, pues, la importancia es cada cultura se expresa de manera diferente. Cada país tiene una manera distinta de hacer documentales y por eso pues se hacen videodocumentales. Siempre hay algo que contar, o sea, siempre una persona, sea cualquier de nosotros, de los compañeros, tenemos algo por contar, siempre, de nuestra diario vivir o de nuestro país o de nosotros mismos. La memoria, pues este es muy importante porque es como a través del video documental no se pierden esas vivencias, esa historia, eso que ya vivieron de pronto nuestros antepasados. Y también la importancia en que se puede contar algo de diferente forma. ¿M? Porque pues obviamente allí puedo decir que cada uno de los documentalistas puede tener su huella, puede tener su aire, puede tener su sello o su forma diversa de contarlo, ¿no? Hay dos tipos de documentales. Uno es desde el punto de vista, hay un personaje principal o pueden haber personajes múltiples o personal o puede ser reflexivo. Otro tipo de documental es la relación con el tiempo, los acontecimientos cuando suceden. Hay unos que son de procesos que nos llevan desde diferentes puntos hasta un eje central que es la temática del documental. Los de viaje, como ya los hemos visto, los históricos también y los biográficos. Hay uno biográfico que quiero traer y es Hermógenes Cayo de Jorge Plerorán. Este lo vimos en la clase de antropología visual y me encantó, entonces lo quería traer. Aquí vemos como Jorge Plelorán, que es el director, está firmando a Hermógenes Cayo, que él es un artista innato, es un artista, nunca estudió, y él hacía pintura, hacía escultura, cogía tallos de árboles y empezaba a hacer pues estas obras artísticas como digamos los Cristos y las Vírgenes. Él se denominaba como un santero porque únicamente hacía obra de arte de los santos, era un ferviente de la Virgen. Entonces, en este documental vemos a Hermógenes Cayo, pues cómo nos empieza a contar esas diferentes su historia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ratito. Yo soy Hermógenes Cayo. Aquí ni bien me levanto, ver los quehaceres domésticos de mi casa. Ir a traer agua, Aquí vemos, digamos, cómo él empieza a pintar sus obras, vemos su familia, es muy biográfico. Vemos cómo él saca tintas también de diferentes lados, utiliza pinceles hechos creados por él y tiene una obra pues parece entonces muy bella y siempre ha sido muy bella y muy de él, ¿no? Nunca estudió arte, entonces pues tiene de verdad un peso muy grande para, es argentino, entonces como artista es tremendo para su época. Bueno, quiero aclarar que este Hermógenes Cayo es biográfico, es un personaje principal, ¿no? Y quiero mostrarles a los compañeros y al profesor este documental en el cual pude participar de cerca, que se llama Coca, la lengua de Dios. La coca ha sido alimento sagrado de América del Sur hace más de 4.000 años. La relación que se ha entablado entre la hoja y los indígenas se debe no solo a que la hoja de coca contiene un impresionante contenido de vitaminas y minerales, sino a que es la base del pensamiento indígena a lo largo de los Andes. La coca es más que un alimento, es más que un estimulante suave y esencial en la adaptación de los pueblos de los Andes. Es el maná de Sudamérica, es la lengua de Dios.
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en este documental en la parte de arte y en el campo también. Entonces, pues en cuanto a la cámara, estuve muy de cerca también. Se filmaron diferentes momentos, diferentes paisajes, diferentes entrevistas. ¿A qué quería llegar? Pues definitivamente a mostrar la coca como la planta, como lo sagrado, como lo antepasado, como algo bueno, ¿sí? Y queríamos verlo desde el punto de vista de los indígenas. Entonces, para ello nos pusimos en contacto con muchas personas de allá que son líderes y de diferentes tribus. Entonces, a través de esas entrevistas, pues pudimos ver cuál era su punto de vista de cómo ven ellos la coca, de cómo ven ellos, como ellos decían, de cómo nosotros los blancos vemos que es la coca y de cómo a través del tiempo y de lo que ha sucedido con esa planta se ha deformado hasta para la misma etnia para ellos mismos, para sus hijos, esta planta, que ya la ven como ellos decían, digamos que era muy triste que un hijo de ellos, pues, digamos, consumiera cocaína en vez de consumir coca en la planta. Entonces, que eso, pues, como que era una contaminación tenaz. Entonces, fue eso para lo que fuimos allá. Desde el punto de vista de cámara, definitivamente, este, pues, abarca gran parte de la historia porque empezamos a hacer un análisis desde cuándo, desde qué pasó con la coca, eh, cómo comenzó la historia en Estados Unidos, bueno, todo esto, cómo llegó acá, etcétera. Y podemos ver que también queríamos que fuera algo reflexivo, porque pues el director quería que también tuviera como qué pasó con la violencia y todo esto. Estos son líderes comunitarios, líderes indígenas que nos están hablando aquí de entrevistas y todo esto. También, como podemos ver, hay personajes múltiples pues, que hacen un solo documental. Hitoma fue uno de los más importantes porque era pues por así decirlo, uno de los líderes más duros o más importantes de allá. Entonces, en la cámara siempre perseguía a estos personajes principales. Se fue a mirar también la cámara cómo era ese proceso de la coca, ese cernir la hoja, etcétera. Entonces, puedo decir que desde el punto de vista de esta persona, de este director, pues él quería que el documental se hiciera así, también pues como viendo el punto de vista de los indígenas y no de nosotros, los blancos, como ellos nos dicen. Esto es pues la investigación de video documental que hice. Muchas gracias compañeros, muchas gracias profesor.